Son las 8:10 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ha venido a visitarnos esta mañana Julio Arbizu, ustedes lo conocen bastante bien, ha sido procurador anticorrupción, trabaja estos temas anticorrupción antes de la Procuraduría también y ahora lo hace en el debate público. Hay unos planteamientos que siempre son interesantes recoger en épocas donde, digamos, hay que mirar con atención lo que está pasando, porque como Gustavo Gorriti ha dicho en algún momento, esta no es la lucha contra la corrupción, sino la lucha por la confusión. Entonces, todos luchan contra la corrupción y daría la impresión de que en todos los casos no es ni genuino ni real. Doctor Julio Arbizu, gusto saludarlo, buenos días. Un gusto, Gladson, muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Primero, a ver, comienzo por las cuestiones más, si uno quiere, legales, judiciales, y pues vamos, bueno, que es inevitable, llegando seguramente a cosas más políticas. Edwin Donaire acaba de ser condenado por el caso llamado el gasolinazo. 5 años y 6 meses, 5 años y medio, le ha dado una sala penal y ya pidió a la Corte Suprema, o va a pedir a la Corte Suprema para que levanten el fuero. ¿Qué le dice? No solo por el caso, sino por el personaje, ¿no? Bueno, evidentemente, además este es un caso muy particular y muy recurrente entre los o algunos miembros del ejército peruano, de la policía. Sí. Hay que recordar además que el señor Donaire no es el único investigado, 39. Juzgado y finalmente condenado por estos hechos. Claro, son 39 más junto a él, y este es, digamos, dentro de ese esquema de tipologías delictivas relacionadas al delito de peculado, en las que son autores miembros de la policía o del ejército peruano, una de las más frecuentes, ¿no? Sí. Y es lamentable que sea precisamente este congresista que había hecho o que había urdido en los últimos años un discurso de probidad, de integridad, de defensa del Estado, ¿no? Pero digamos, eso revela también en buena medida el doble rasero de estas personas, ¿no? Por otro lado, el señor Donaire es menos un congresista de la agrupación por la que ingresó al Congreso que un congresista ligado absolutamente al fujimorismo. Por tanto, yo me espero ahora probablemente que el grupo parlamentario fujimorista enfrenta en este momento un dilema, ¿no? Defenderlo o no defenderlo, cerrar filas respecto del señor Donaire o no hacerlo. En estas circunstancias yo creo que tienen un dilema bastante difícil de resolver, ¿no? Sí, ¿y cuál es el procedimiento ahí? Entonces la sala comunica a la Corte Suprema y la Corte Suprema al Congreso, y el Congreso debería levantarle el fuero inmediatamente. Digamos, debería levantarle el fuero de inmediato. Hay suficientes, hay razones contundentes para hacerlo. Él ha sido además condenado a una pena efectiva, así es que todo indica que debería, pues, correr esa suerte, ¿no? O sea, eso significa que una vez que el Congreso levante el fuero, se ejecuta la sentencia. Así es. O sea, decir, va a terminar preso. Así es. Tendría que terminar preso. Digamos, entiendo que es una sentencia de primera instancia, es una condena de primera instancia. Sí, una sala, ¿no? Exacto. Sí. O sea, claro, y puede ir en casación, pero digamos, si la sala ha ordenado que la pena sea efectiva, pues debería ocurrir eso. Al margen que él vaya en casación a la Corte Suprema, es decir, no evita que se ejecute la sentencia, y todo, bueno, está en un problema serio. Ayer también la Comisión Lavallato se han conocido sus resultados, y la verdad a mí no me han sorprendido tanto, porque se vería con unos, pero con otros parecería que ni siquiera los han investigado. Pero ¿qué piensa usted? Bueno, era evidente el sesgo de siempre de la comisión. Yo siempre lo he dicho aquí en muchos otros foros, Glatzer. Yo creo que las comisiones investigadoras en el Parlamento no apuntan sino a establecer una serie de presuntas responsabilidades penales que son en realidad
atribuciones políticas que no hacen nada, no aportan nada a la investigación que sí debe seguir con probidad, con seriedad, con severidad y rigor el Ministerio Público y luego el Poder Judicial. O sea, yo creo que la Comisión Lavajato en ese caso es clara representación, claro ejemplo de cómo puede ser una comisión investigadora un escollo, una barrera de acceso a la justicia real en términos de lucha contra la corrupción. Ahora, pero solo porque el Congreso no debe meterse en investigación que tiene el Ministerio Público, o por la voluntad expresa de las asociaciones que lo manejan porque sus líderes están interpelados. No, yo creo que en este caso, yo creo que este Congreso en particular es pródigo en estas defensas formales, si quieres, a nivel de las comisiones parlamentarias, de las comisiones investigadoras, de defensa y de ataque político, ¿no es cierto? No hay ninguna que pueda en este momento decir nosotros hemos aportado cierta información que seguramente será importante al momento de recopilar las pruebas, el Ministerio Público, o de tomar una decisión el Poder Judicial. Ninguna. Ahora, ninguna. pero Keiko Fujimori más bien piensa lo contrario, porque ella ha salido el fin de semana a decir que es por la Comisión Lavallato que, por ejemplo, se tuvo que ir Pedro Pablo Kuczynski, porque ni el Ministerio Público ni otro había mostrado la evidencia a tal nivel de que pudiera generar eso el argumento. Bueno, hay una especialidad evidentemente de Fuerza Popular o Fuerza Número 1 en hacer públicos documentos que están siendo analizados, investigados, acopiados por el Ministerio Público, con fines de efectivamente lograr la justicia o informar a la ciudadanía. No, con fines absolutamente abyectos, de atacar a los opositores, de conseguir o digamos almacenar más poder todavía del que tienen, y hacer lo que han hecho durante todos estos años del Parlamento, es decir, su trinchera, su escenario para desde allí ejercer un poder prácticamente dictatorial, ¿no? Y entonces, siguiendo el esquema de la defensa judicial y política en casos vinculados a corrupción, ¿dónde ubica usted la defensa que Keiko Fujimori abiertamente le hace al fiscal Chávarri? Porque, digamos, según Ipsos, el 94% dice que se vaya. Según GFK, el 74%. Uno se puede ubicar en cualquiera de las dos y mayoritariamente la gente quiere que se va. Pero Keiko tiene una particular, se ubica en el porcentaje, digamos, bajo de los que más bien quieren mantenerlo. ¿Cuál es claro, eso pareciera carecer absolutamente de lógica, ¿no? Ajá. Pero no tanto si entendemos qué representa alguien como Chávarri en la Fiscalía de la Nación para Fuerza Popular y para específicamente Keiko Fujimori. Es decir, tú te imaginas, primero, yo estoy seguro que cualquier fiscal de la Nación con 97 o con el porcentaje de desaprobación que tiene Chávarri, con dos dedos de frente, para no seguir recibiendo además las diatribas que sigue recibiendo, absolutamente merecidas algunas, pues renunciaría, renunciaría, daría un paso al costado, diría, bueno, no voy a seguir siendo este muñeco porfiado, y se iría. Y yo estoy seguro que eso lo ha pensado el señor Chávarri, pero tengo la impresión de que está secuestrado absolutamente por el fujimorismo, que hay gente que le dice no te puedes ir de ninguna manera. ¿Diría usted que está empeñado al fujimorismo? Absolutamente, está absolutamente empeñado al fujimorismo, está clarísimo después del monólogo de la señora Keiko Fujimori por televisión. Él tomó la decisión, ¿no es cierto?, de hacerle caso, es un poco esta escena de la profecía, ¿no? Cuando la ama de llaves se suicida por Demian, ¿no? Hago esto por ti, le dice. Yo creo que ese es el mensaje de Chávarri a la señora acá, y creo que hace rato el fujimorismo está tratando de sostener a Chávarri, está incluso defendiendo, cerrando filas a favor de Inostroza Pariachi, evitando además también su desafuero, por una razón elemental. Yo creo que ellos le aseguraron y probablemente piensan que le pueden asegurar impunidad a futuro, ¿no? O sea, digamos, diría usted que
se necesitan los dos, es decir, Keiko Fujimori necesita a Chávarri en el Ministerio Público y a Inostroza en el Poder Judicial, y Chávarri y Inostroza necesitan a Keiko de su lado para salvarlos en el Congreso, porque al no haber Consejo de la Magistratura, el Congreso es el que define su situación, ¿no? Así es básicamente eso, ¿no? El juego de toma y daca en que están empeñados ya hace algún tiempo, ¿no? Sí, ahora, entonces, la preocupación principal desde su punto de vista de Keiko Fujimori no es política, sino judicial. Yo estoy absolutamente seguro, es más, creo que las encuestas la han convencido de que es mucho más difícil esperar algo el 2021, entonces lo inmediato viene a ser su protección, lo inmediato viene a ser blindarse de una posibilidad de terminar presa, ella y buena parte de los representantes de su agrupación política, ¿no? Que tienen serios cuestionamientos y algunos de ellos incluso tienen investigaciones preliminares o procesos judiciales pendientes. ¿Diría usted que en el caso de Keiko Fujimori, y hablamos de Keiko Fujimori porque es ella la que en estos últimos 2 días ha planteado en la escena política una abierta confrontación con el presidente de la República, donde cada uno tiene una versión distinta de lo que dicen haber sido estas 2 reuniones que plantea? Está metida en hechos que por supuesto están siendo investigados, pero ha llevado a su propia bancada y a la gente muy cercana también a involucrarse en esos casos. De hecho, aquí está, por ejemplo, Joaquín Ramírez, hace bastante tiempo ya investigado por lavado de activos. El señor Héctor Becerril aparece como protagónico en este tema de los audios, ¿no es cierto?, en sus relaciones con el Consejo de la Magistratura y con Inostroza Pariachi. El propio Salaverde, a través de un asesor que tiene vinculado también al entorno de Walter Río. En fin, usted dice que han venido ellos como tramando, como organizando desde el sistema de justicia la defensa de Keiko Fujimori, y que ahora no lo pueden perder todo en medio de estas circunstancias. Así es. Yo creo que han trabajado a imagen y semejanza del APRA, tratando de, y además los audios lo han revelado así, tratando de capturar también el Poder Judicial, habiendo tenido y teniendo dominio absoluto sobre el Parlamento y un dominio relativo sobre el Ejecutivo. Recordemos que Kuczynski fue siempre timorato frente al poder del Parlamento, y el mismo presidente Vizcarra en sus primeros días, en sus primeras semanas también lo fue, hasta que decidió, ¿no es cierto?, respaldarse en la calle sabiendo que no tenía ni una bancada ni un gabinete sólido que pudiera respaldarlo. Pero, digamos, yo creo que el recodo del Poder Judicial era el último espacio que el fujimorismo buscaba para finalmente capturar el Estado, como lo había hecho en algún momento el fujimorismo primigenio. Y esto se desbarata a raíz de la difusión de los audios, se empieza a revelar esta intención del fujimorismo, y ahora temen perderlo todo y perder específicamente ese poder en el Poder Judicial, porque se ven, digamos, perdidos frente a sus propias investigaciones y sus propios procesos judiciales. Ahora, pero la permanencia en el Ministerio Público de Chávarri no solo podría desde esa perspectiva garantizar la impunidad en el sentido de algún nivel de protección, sino, así como se han planteado las cosas, algún nivel interno de persecución a los fiscales más bien que están investigando aquí con Fujimori, porque digamos, el problema de Chávarri es como que les está, si es que este fuera el caso, vendiendo humo, porque ¿cómo hace para controlar, por ejemplo, a los fiscales del caso Lavallato? Porque ahora los está persiguiendo, pero la gente ya ha dicho que si se meten con esos fiscales, yo no sé a quién le va a ir peor, si a Keiko o a Chávarri. Claro, yo por eso creo que eso abona mi tesis de que el señor Chávarri está capturado por el fujimorismo. Finalmente creo que ha tomado algunas buenas decisiones. Por ejemplo, incluso la reunión de los 2 grupos de investigación respecto al Salvador es una buena decisión, al margen de que hubiese estado, digamos, no tomada, pero que hubiese sido ya una propuesta anterior incluso al ejercicio del cargo del fiscal Chávarri. Fue él quien tomó la decisión de ejecutarla. Sin embargo, claro, tiene una serie o aparentemente tiene una serie de compromisos que está honrando, y que pero que no podrá sostener, creo yo, mucho tiempo más, por lo que dices. Es decir, hay una opinión pública muy interesada en conocer, ¿no?, qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando actualmente en el Ministerio Público. Ahora, si uno ampliara un poco más la cancha, ya no solo en los casos concretos, sino de lo que el presidente dice debería apuntalarse, que es una reforma del sistema de justicia,
Ahí también, digamos, los peros han salido antes que el intento de hacerlo en los plazos que la Constitución establece. El fujimorismo dice, el presidente quiere referéndum y el Congreso le dice, espérate un ratito, no vas a poner plazo, déjanos discutirlo con calma. Y ya, digamos, en esto parecería, está claro cada vez más, que es una resistencia a hacerlo. ¿Cómo ve ahí, digo, de cara a la reforma política, a la reforma judicial, la actitud de los actores, digamos? Bueno, yo creo que la actitud era previsible. Por eso es que en algún momento yo opiné que en lo que respecta, por ejemplo, a las reformas que no requieren reforma constitucional, sino de normas de menor jerarquía, era necesario que el Ejecutivo pidiese facultades para legislar en materia de reforma de la justicia. No lo hizo. Sí. Mandó una serie de proyectos de ley al Parlamento que primero van a verse seguramente por separado, van a pasar por comisiones ordinarias que no van a terminar con dictámenes favorables, y se va a difuminar este intento del Ejecutivo de hacer una reforma integral, ¿no? En consonancia con eso, la reacción del fujimorismo respecto de la reforma constitucional anuncia que lo que quieren es una confrontación todavía más intensa, ¿no? Sí. El presidente de la República ya frente a eso, se ha animado a dar un paso adelante y ha dicho, vamos a usar todo lo que la Constitución establece o prevé en casos de que el Congreso no sea diligente en esto que la gente está pidiendo. Le preguntaron, cuestión de confianza, y él dijo, no podemos descartar nada. Cosa que en el vocabulario del presidente hace 2 meses no existía, ni enfoque de género, ni cuestión de confianza. O sea, digamos, el presidente está envalentonado ahora y va con todo, y para bien en el sentido, porque creo yo que está en el camino correcto. Pero la pregunta es, ¿llegaremos a eso? Es decir, ¿le va a dar la resistencia al fujimorismo para tratar de evitarlo y al presidente las ganas de hacerlo a como dé lugar? Yo tengo muchas dudas respecto a si el fujimorismo va a soltar. Esto implicaría soltar el Congreso. Sí. Esto implicaría, digamos, renunciar al último recodo de poder omnímodo que tiene el fujimorismo. Tengo serias dudas de que lo vaya a hacer. Sin embargo, creo también que en la medida digamos, a eso abona también el hecho de que ellos se ven perdidos en el 2021. Es decir, la caída en las encuestas de Keiko Fujimori anuncia un desastre a lo APRA en las últimas elecciones. ¿Usted cree que va a llegar a ese nivel de representación tan mínima? Yo creo que es perfectamente posible si siguen haciendo lo que hacen hasta hoy. Y eso podría conducirlos a simplemente terminar este periodo con el máximo de poder y el máximo de ejercicio del poder, ¿no? Que eso les confiere por lo menos la posibilidad de gestar impunidad, de protegerse hacia el futuro. O sea, de saldar sus cuentas, digamos. Así es. Yo sospecharía que no va a llegar ese momento porque el fujimorismo va a tener que ceder. Si no lo hace, pues el presidente Vizcarra tendría que tomar la decisión, sí, yo creo. O sea, diría usted que pierde soga y cabra, para decirlo de popular. Sí, yo creo que están, con esa actitud. Yo creo que están perdidos, ¿no? Yo creo que están perdidos tras el anuncio de la guerra que ha hecho Keiko Fujimori, haciendo estos anuncios sobre las reuniones con Vizcarra, que ella misma había pedido fueran reservadas. Creo que se enfrenta a un dilema que la lleva, los dos caminos bifurcados la llevan a la derrota, ¿no? Sí, yo hace un rato lo mencionó, pero quisiera que le pueda contar a sus oyentes, el doctor Julio Arbizu, cuál es la explicación por qué Inostroza Pariachi es el único que se pasea por todo lado. Inclusive sale un audio, lo llaman a consultar y lo opina, dice no quise decir eso, en realidad no. Y el resto de quienes están vinculados a lo que se llama los cuellos blancos del puerto ya están presos. Entonces uno dice, ¿por qué este señor no está? En fin, digamos, cómo están avanzando esas investigaciones. Y no hemos mencionado tampoco a la fiscal Rocío Sánchez, que es la fiscal valiente que denunció todas estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, a diferencia de
de los otros jueces y fiscales que son protagonistas de los audios. El señor Inostroza Pariachi tiene una protección constitucional que implica que tiene que pasar por el Congreso para poder ser desaforado y finalmente poder ser sometido a la justicia por los delitos que se le imputan. Hay una denuncia constitucional en el Parlamento que tendrá que pasar, que ha pasado, entiendo yo, por la comisión o la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sí. Tendrá que producirse un debate y finalmente la comisión permanente tomar una decisión. Esto tiene más de un mes y medio, si no me equivoco, o casi 2 meses. Casi 42 días, me parece ya. Sí, entonces, digamos, eso deja absolutamente clara cuál es la voluntad del Parlamento, de la mayoría fujimorista, respecto del señor Inostroza Pariachi. Es la de blindarlo absolutamente, de cerrar filas frente a la posibilidad de llevarlo al Poder Judicial y finalmente someterlo a una condena que sería inexorable. Y eso sí, pues en la opinión pública hace que la gente se dé cuenta, ¿no?, cuáles son las verdaderas intenciones de esa protección al señor Inostroza Pariachi, ¿no? Sí, y en el caso de Inostroza Pariachi, el otro elemento, ¿cómo lo evalúa legalmente? Porque una cosa es la protección en general, pero otra cosa es que, por ejemplo, cuando se discute prisión preventiva, en el peligro de fuga u obstaculización a la justicia, son 2 elementos que, digamos, podrían configurar el apremio, ¿no es cierto? Una, que te vayas, pero la otra es que, estando en libertad, puedas borrar la huella, por decirlo de alguna manera. ¿A qué se debe estar dedicando Inostroza Pariachi por estos días? Yo tengo la impresión, digamos, yo estaría en su situación, ¿no es cierto? Estaría buscando la manera de... Porque es el único, Ríos está preso, o sea, todos están presos, todos los que se han conocido en los audios. Pero él está libre. No se corre ese riesgo, por más que en el Poder Judicial inclusive está con licencia, con vacaciones, creo. Absolutamente, absolutamente. Tienes toda la razón. Y de hecho, hay que recordar que el señor Inostroza Pariachi es un juez supremo, es decir, tiene todo a merced, ha tenido un poder importante dentro de la estructura del Poder Judicial y tiene las vías y las formas seguramente de ocultar información o destruirla, ¿no? En términos de lo que se llama la obstaculización de la acción de la justicia, ¿no es cierto?, la posibilidad de ese acceso es un indicador para precisamente evaluar la prisión preventiva o la prisión preliminar. Sí, pues. Y para terminar, también en ese mismo caso, los abogados de quienes están vinculados a este megaproceso de investigación están por plantear, lo ha dicho Hildebrand en sus 13, que van a buscar invalidar los audios como prueba. Por eso es que Chávarri y otros están empecinados en identificar quién fue el que filtró la información, pensando en que es gente del Ministerio Público, para que después digan que como no se tuvo el cuidado debido en la cadena de custodia, por lo tanto esa prueba no existe, no vale. Sí, pues esa es una estrategia que ya anunciada. Yo creo que habría que tomar recaudos sobre eso. Me parece además que lo que ha seguido o como ha seguido el proceso no revela que se haya perdido, que se haya vulnerado la cadena de custodia. Digamos, ni siquiera hay posibilidad en este momento de saber qué es lo que tiene el Ministerio Público y qué es lo que tienen eventualmente estas personas que están accediendo a algunos audios, seguramente muchos de los cuales no están siendo tomados en cuenta por el Ministerio Público. Claro. Así es que yo no estaría excesivamente preocupado por algo así. Creo que es un disparo al aire de la defensa de los procesados, pero sí es importante estar atentos, ¿no? Sí, y termino. Edwin Donaire, que hoy está en una situación complicada, porque si la Suprema pide y el Congreso le da a ir preso, es el principal promotor por estos últimos tiempos del lugar de la memoria. Dijo que no vayan porque y se llenó 3 veces. O sea, digamos, están súper agradecidos con eso. Karina Calme dijo, no vayan a ver la Casa Rosada. Ni los que hicieron la película estaban más contentos, no podían estar. Y ahora, con los anuncios y la invitación que han hecho para Caiga quien caiga, me dicen que 26.000 personas el día del estreno. Es una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Además que
que usted está vinculado también al Sí, trabajo que sí. hizo la Procuraduría de Sí, ese sí, bueno, estuve de hecho en el preestreno. Me parece que sí, pues efectivamente son estos señores, son una especie o especies de Rey Midas al revés, ¿no? Sí. Lo que quieren. Bueno, aquí Laura Bozzo ha dicho que va a denunciar, creo, han tratado de impedir Sí, que salga la sí, película. sí, Ella sí. y aún he visto que Jackie de Beltrán ha dicho que está evaluando de Y el mismo denunciar, Montesinos. Y el mismo Montesinos. Bueno, claro. Laura Bozzo ha anunciado muchas veces, por ejemplo, que me va a querellar a mí, porque yo también en algún momento, en una entrevista con Carmen Aristegui en México, Ya. señalé que la señora pues era una condenada por delitos de corrupción, y lo es. Yo aquí me ratifico. La señora fue condenada, tú recordarás, por el pago que hizo Vladimiro Montesinos encargándole a una persona del Servicio de Inteligencia Nacional de una caución por un proceso penal que la señora afrontaba. Fue, digamos, a guacho encima a pagar la caución a favor de la señora Laura Bozzo, y por tanto y el delito que se le atribuyó fue peculado. Pero digamos, ya entrando a la película, me parece la actuación de Isa me parece notable, me parece que es un buen recordatorio de algunas cosas. Mañana viene Miguel Isa a conversar con nosotros. Sí, qué gusto, y creo que es un buen recordatorio de cómo pasaron las cosas. No todo es, hay muchas cosas que están recreadas, por supuesto. Sí. No estamos nosotros, ¿no? Sí. Hablaba con Ronald Gamarra, decíamos, bueno, como no aparecemos. Pero digamos, es un buen recordatorio de cómo pasaron las cosas, de qué pasó, sobre todo de cómo se fue gestando, digamos, ¿no? La captura de Montesinos, cómo intervino también el gobierno de transición. Es importante, ¿no? Yo creo que hay que ir a verla, es una buena película. Hay que ir a verla. Yo no la he visto todavía, la voy a ver hoy día, y así que invito a que vayan a verla, pues, nuestros oyentes. Doctor Julio Arbizu, muchísimas gracias. Por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. No sé si está Carlito de Anculona, está. Voy a una pausa y ya, voy a una pausa y regreso en un instante aquí en No Hay Derecho.